Bienvenidos a GoTraders a la quinta lección del cuarto mes de mentoría anual de GoTrading. En esta lección nos toca estudiar el Reclaim Block. ¿Ok? ¿Qué es el Reclaim Block? Es básicamente un bloque de reclamación, ¿ok? Que consiste en la regeneración del bloque. Ustedes van a poder utilizar este concepto aunado o sumado a los conceptos de patrocinio institucional y order flow o flujo de órdenes institucionales. El precio siempre deja vestigios, siempre deja huellas, ¿ok? El market maker permite a través de estos conceptos que hemos aprendido, o al menos yo he aprendido de Michael Hurstone, cómo es posible identificar el order flow, cómo es posible ir a favor de él, ¿ok? A partir de estos niveles que están implícitos, que de repente no conocemos, no conocíamos y que ahora justamente vamos a conocer, vamos a detallar. Y vamos a partir describiendo el Bimodal Market Maker. ¿En qué consiste el Bimodal Market Maker o modelo de compras de hacedor de mercado? El Bimodal Market Maker nosotros lo vamos a ver reflejado en curvas de compras, ¿de acuerdo? En estas curvas de compras lo que nosotros observamos es la formación de bullish short blocks y cómo el precio va respetando los bullish short blocks, ¿ok? Hasta que se forma el swing high o hasta que se termine este swing impulsivo alcista. Como anticipamos la finalización de un movimiento, un swing impulsivo alcista, bueno, es muy sencillo y no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de patrón, sino que el precio simple y sencillamente llegue a un nivel de patrocinio institucional bajista, ¿ok? O un nivel de referencia institucional bajista que nosotros hayamos previamente establecido, que hayamos anticipado. Puede ser un better short block semanal, puede ser un better short block mensual, diario, ¿ok? Dependiendo de la temporalidad que estemos operando, dependiendo de la sesión que estemos estudiando y observando, vamos a poder anticipar la finalización de este movimiento. Una vez que se forma el swing high, ¿ok? El modelo cambia. ¿Por qué cambia? Porque pues ya no vemos o no continuamos viendo swings impulsivos alcistas, sino por el contrario, las expansiones comienzan a ser bajistas y pues se entiende que el modelo cambia. Sin embargo, en muchos vídeos de YouTube y quizá en algunas de las lecciones eh, privadas que yo he compartido con ustedes, se les ha mostrado de manera bastante, quizá superficial, quizá no a tanto detalle, y soy muy consciente de ello porque era muy importante llegar a esta presentación, a esta lección, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que nosotros vamos a realizar nuestros análisis en este primer modelo que es el Bimodal Market Maker? Muchos colocan, ok, dentro de este modelo, distribuciones, impulso, distribución, impulso, distribución, impulso. Está perfecto. Se entiende que el Bimodal Market Maker contiene eso, pero vamos a tratar de ser lo más detallistas posible y vamos a ver cositas que tengan que ver con neutralización, cositas que tengan que ver con llegada del precio a niveles de patrocinio institucional, partiendo con fines de estudio, partiendo de cualquier temporalidad. La idea es ver una curva de compras y empezar por un mínimo, ¿ok? Indistintamente, no importa qué mínimo ustedes tomen, empezar por un mínimo y ver cómo el precio, ok, va formando máximos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Recuerden dos conceptos importantes que hemos estudiado previamente, ok, tanto en este mes hemos repasado sus conceptos y en el mes anterior, en el tercer mes, hemos hablado del Smart Money Distribution y Smart Money Accumulation, ok. Estos son conceptos que no necesariamente reflejan o quieren decir que el market maker esté creando consolidación. La distribución de tipo Smart Money también está relacionada con la neutralización de máximos y una acumulación de tipo Smart Money está relacionada con neutralización de mínimos. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el Bimodal Market Maker, nosotros vamos a entender que cada vez que se rompe un máximo, el precio o el Market Maker o el Smart Money está distribuyendo órdenes o está distribuyendo liquidez. Esta distribución de liquidez tiene que llevarse o bien a stop loss o bien hacia la ruptura de un mínimo, ¿de acuerdo? De esa manera es como se va a ingeniar, ¿ok? Eficiencia por el Market Maker, al menos en el caso de Forex, ¿ok? Market Maker, Commercial, Banco Central. En estos contextos, principalmente, lo que estamos observando, estamos en el cable en temporalidad de una hora. Vamos a marcar entonces un mínimo, vamos a empezar por un mínimo y vamos a entender cómo es que se forman estas, o cómo se crean, cómo se ven reflejadas estas distribuciones de tipo Smart Money.
También es importante resaltar que una distribución tiene que ver con la activación de órdenes de tipo buy stop y con el touch de stop loss, ¿ok? O básicamente el barrido de stop loss. Lo primero que vamos a observar entonces, y según la forma en cómo hemos estado preparando el terreno para realizar nuestros análisis, siempre establecemos un primer máximo y un primer mínimo. Por lo general son los máximos y mínimos más recientes. Esto para entender si es que el precio sale de este rango y luego crea algún tipo de manipulación, ¿ok? Y bien, continúa con el flujo de órdenes institucionales actual. En este caso estoy marcando un máximo muy marcado, muy bien marcado, que sería el máximo más alto dentro de este swing impulsivo alcista, y estoy marcando el mínimo que se crea justamente a partir de ese máximo. Tenemos swing high y tenemos swing low. No vamos a hacer acercamiento porque esto lo vamos a ver de manera primero macro, ok, en temporalidad menor, y ya luego ustedes van a ir practicándolo. Pero principalmente tenemos este rango, ok. Primero se marca el máximo más alto que el precio establece y luego el mínimo más bajo, porque por lo general cuando tenemos estos rangos el precio se queda por dentro de él, ¿ok? Antes de formar un Judo swing, ¿ok? O antes de formar este swing impulsivo engañoso o este movimiento direccional engañoso. Véase lo interesante, y es que cuando el precio sale del rango, aquí hay retail traders en compra, ¿sí? El rompimiento, vámonos a compras. Ellos piensan así, nosotros no, nosotros tenemos que entender que no podemos comprar en premium, ¿ok? No es lo razonable. Tendríamos que, al menos cuando se llega a tener la experiencia necesaria para comprar en premium, entendiendo que el precio potencialmente ha de continuar subiendo y no brindarnos un retroceso, que esto es importante y se va a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en mentoría, es mejor no hacerlo, ¿de acuerdo? Hasta que no se tenga la experiencia es mejor no hacerlo. No hacerlo, además, si recién estamos comenzando, tenemos 1 o 2 años haciendo trading, te permite entender qué puede suceder luego. ¿Ok? En este caso se rompe el máximo de este rango que estamos marcando con líneas azules y luego el precio, fíjense que la mayoría de traders o muchos traders colocarían sus stop loss o bien por debajo de los mínimos más cercanos, que podrían ser este mínimo o podría ser este mínimo. El precio cotiza, vuelve a romper este máximo en ese retorno, que muchos piensan que eso es un retroceso, vuelven a colocar trades en compra y luego el precio primero, boom, vuela a los stops que se encuentran debajo de estos relative equal lows, ¿ok? Y luego de esa neutralización, boom, hacia arriba. Aquí tenemos nuevamente activación de órdenes de tipo, digamos, de órdenes de tipo buy stops. Y los stop loss de esas órdenes están por debajo de mínimos, eso es claro. Aquí es cuando se entiende que existe Smart Money Distribution, ¿ok? Market Maker lo que está haciendo es impulsar al precio, ¿ok? Esto puede deberse a una contracción de liquidez como a una inyección de liquidez, ¿de acuerdo? Dependiendo del par de divisas que estemos viendo, dependiendo del instrumento que estemos viendo y si estamos haciendo algún tipo de comparación o de benchmark. En este caso tenemos órdenes de tipo buy stops activadas, se rompen los máximos, tenemos velas engulfing o velas gigantescas alcistas, todo el mundo piensa que va a subir y luego, boom, vámonos por los mínimos, los equal lows que tenemos aquí. El precio siempre va a respetar, eso es importante, siempre va a respetar los niveles más próximos que tenga, es decir, todos los niveles que deja el price action son respetados o crean algún tipo de reacción, aunque sea con una simple y sencilla mecha, pero siempre van a crear reacción. Tenemos entonces activación de órdenes de tipo stops y se van stop loss, pero esta caída, digámoslo así, este swing impulsivo bajista neutraliza mínimos, ¿de acuerdo? Te brinda la oportunidad de recolocar cortos o de continuar en short, es decir, retorna justamente a este primer máximo, si se fijan el nivel, si lo trasladamos, te crea un retroceso, vuelves a vender, neutralizas estos equal lows y acá tenemos un bullish short block o de tipo proportion, sí, que aún no hemos llegado en mentoría como tal, en prementoría sí lo tienen, pero acá tenemos un proportion block y allí llega el precio, ¿ok? Tenemos mínimo, tenemos máximo, si actualizamos el rango, tenemos nivel óptimo de entrada y se entiende entonces como aquí en este primer swing impulsivo hemos tenido Smart Money Distribution, es decir, se han distribuido órdenes o se ha distribuido liquidez por encima de máximos para llevarse las stop loss y luego el precio continuar con su dirección.
Así es como entonces vamos a empezar a estudiar nuestros gráficos para entender qué es lo que podría suceder y sobre todo en qué horarios sucede. Recuerden que tenemos Market Protraction, 8 de la noche, medianoche, 2 de la mañana y 7 de la mañana, donde se crean justamente estos swings de manipulación. Market Protraction es un swing impulsivo engañoso, es un Euro swing. No tiene horario de finalización, pero la finalización puede anticiparse si en una neutralización o en la medida en la que veamos una neutralización. Allí es cuando se termina el market protraction, se crea la neutralización y luego de la neutralización el retroceso o la reversión. ¿Ok? Y podemos utilizar en distintos contextos, se puede utilizar el swing high del market protraction, el swing low del market protraction o esperar que en sesión se neutralicen los swing highs o swing lows creados en el market protraction. Por ejemplo, si tenemos un swing high a la medianoche, ¿ok? En pleno market protraction, esperamos sesión de Londres y en Londres sí se puede neutralizar ese swing high, ¿ok? Es importante que tengamos estos horarios. No ensuciemos nuestro gráfico con un montón de líneas, eso sí. Tratemos de hacerlo esto visual. Marquemos los horarios y entendamos qué niveles se van neutralizando. Vayamos a un siguiente rango. Tenemos mínimo y tenemos máximo. Se crea este swing impulsivo alcista. Tenemos ahora este máximo y este mínimo. Y fíjense cómo el precio cotiza por dentro de ese rango, ¿ok? Lo que les comentaba al inicio, que el precio tiende a quedarse dentro de esos fractales o últimos fractales un tiempito antes de crear el Euroswing y luego, boom, revertir, ¿no? Y cuando me refiero a reversión, me refiero precisamente a estos impulsos que van hacia una reversión. Perdón, me refiero a estos impulsos que van justamente hacia los stop loss, ¿ok? Que, que generan el cambio de dirección hasta los stop loss y a partir de allí se resetea nuevamente el ciclo de entrega de precio. Como lo que vemos aquí, tenemos neutralización de máximo anterior, activación de órdenes de tipo buy stops, que esto es muy común verlo en el buy model market maker, la activación de órdenes de tipo buy stops, que es lo que nos interesa observar. Si vemos eso, podemos colocar cortos e ir a por la neutralización de mínimos de corto plazo. Si vemos aquí buy stops activados, podemos colocar trades en corto y vámonos hacia los mínimos que tenemos en ese último fractal roto. Y se acabó y listo. Porque si marcamos este mínimo y este máximo, tenemos nivel óptimo de entrada y tenemos un bullish order block también. Fíjense entonces cómo el precio luego de neutralizar estos mínimos retorna el rango, crea pequeña consolidación y continúa expandiendo. Es algo interesante que tienen que estudiar ustedes en cualquier instrumento que decidan hacerlo, que se sientan más cómodos de operar o inclusive cuando estén haciendo benchmark entre instrumentos, lo pueden hacer perfectamente. Tenemos ahora otro rango, en este caso un rango mucho más pequeño, y para esto, para efectos de que se pueda observar, sí voy a realizar un acercamiento, a ver, ¿no? Eso es, excelente. En el caso de existir algún error con la presentación, no se ve, Ángel, por favor acerca la pantalla, ustedes me comunican y con gusto lo hago. Fíjense cómo tenemos este primer máximo, primer mínimo, el precio que hace, sale hacia abajo, ¿ok? Sale hacia abajo, sell stops activados principalmente, si no se logra observar, ya no me deja acercar más, pero espero si se logre ver. Primero se activan sell stops a stop loss, ¿sí? Ahora se activan buy stops y a stop loss y se ahoga a esos traders que han activado compras en el rompimiento. Literalmente se los ahoga, se les ahoga, perdón. ¿Qué tenemos ahora? Luego de esa neutralización, se rellena aquí sell side liquidity, ¿ok? En los cuerpos de vela. El precio expande alcista ahora sí y con cuerpos. Sí, esto es importante. Ver los cuerpos, ver esta mecha que constituiría según el tercer mes buy side liquidity, relleno con cuerpos, ok, de vela, el rango de esa mecha. Tenemos máximo más alto y que tenemos aquí nuevamente a traders colocándose en compra, ¿no? Lo común. Y los stop loss siempre van a estar por debajo de mínimos de esa curva de compras, que es importante. En la medida en la que veamos neutralización de mínimos de una curva de compras, en un overall bias alcista o dentro de un lapso temporal alcista, vamos a poder colocar operaciones en compra. Y esto lo tenemos perfectamente en un nivel de 62% de Fibonacci, retroceso, pum, y vámonos hacia arriba. ¿Ok? Lo podemos hacer de esta forma también. Fíjense lo interesante, ya empezamos a marcar las zonas en donde el precio ha ingeniado eficiencia, ¿okay? O el algoritmo ha ingeniado eficiencia. Se neutraliza este máximo, se lleva stop loss y ahora tenemos este mínimo y este máximo. Se rompe el mínimo, todo el mundo entra en corto y boom,
en compras. En este caso, cuando se rompen mínimos, lo que vemos sería una acumulación de liquidez de tipo Smart Money. Es decir, aquí se está acumulando la liquidez de los stop loss, aunque que existían por debajo de ese mínimo, o que residían por debajo de ese mínimo, y a la vez se está activándose el stops. El precio sube, nos forma este rango, tenemos mínimo, tenemos máximo, ¿ok? Y fíjense cómo el precio sale disparado hacia el alza, todo el mundo piensa que esto va a continuar. De aquí que sea importante que para empezar, y esto lo tienen en cuarta lección del primer mes de mentoría, marcar siempre los máximos y mínimos, ¿ok? Los swing highs, los swing lows, independientemente de la temporalidad y entender en qué horario se han marcado, se han formado, ¿ok? Entender en qué nivel se han formado, porque ese swing high puede haber estado en un fair value gap, ese swing high puede haber estado en el mid threshold de un bearish short block, ¿ok? O en el rejection block de un bearish, o en el rejection de un bearish short block, ¿sí me entienden? Tenemos entonces neutralización de este pequeño rango. Tenemos máximo más alto con cierre de velas, el precio expande bajista y a partir de aquí ya empezamos a ver los impulsos bajistas. Pasamos de un buy model market maker a sell model market maker, entendiendo cómo es que el precio ha ido ingeniando liquidez, neutralizando máximos, neutralizando mínimos y cómo se han ido, digámoslo así, prioritariamente formando estos swings impulsivos, los swings alcistas, ¿sí? Esto es importantísimo. Ahora, yo he marcado para efectos académicos y de presentación rangos muy específicos, pero ustedes, si hacemos un acercamiento aquí, será el acercamiento aquí, aquí también ustedes hubiesen podido establecer este máximo, este mínimo. Fíjense cómo el precio rompe máximos, se va a los mínimos, vuelve a romper máximos, vuelve a romper mínimos. De acá que no trabajemos tanto con market shift. Recuerden que para validar un market shift necesitamos ver Smart Money Distribution o Smart Money Accumulation, y para anticipar reversiones utilizamos divergencias S&Ts, no se olviden. Y así pueden continuar estudiando cada máximo y cada mínimo y cómo el precio sale de esos rangos para entender cuál es la dirección del precio. Del Buy Model Market Maker pasamos a Sell Model Market Maker y esto se va a repetir continuamente dentro del Price Action, ¿de acuerdo? Continuamente, pero siempre vamos a ver que se cumple una direccionalidad y esto va a estar supeditado enteramente a eventos macroeconómicos y va a estar supeditado a los niveles de patrocinio institucional que encontremos en temporalidades mayores, como la mensual, como la semanal, como la diaria, ¿de acuerdo? Fíjense que se marca o he marcado principalmente este mínimo, ¿ok? Formado por este sueño impulsivo bajista y luego este máximo. Recordemos algo interesante. En un overall bias bajista, la neutralización de máximos permite que el precio continúe cayendo, ¿ok? En un overall bias bajista, la neutralización de máximos permite que el precio continúe cayendo. ¿Por qué? Cada vez que se neutraliza un máximo, tenemos Smart Money Distribution. Y cada vez que se neutraliza un mínimo, tenemos Smart Money Accumulation. En el caso del Buy Model, esperamos neutralización de mínimos para potenciales expansiones alcistas. A partir de la neutralización de un mínimo, ya podemos empezar a marcar nuestros niveles de patrocinio, de repente establecer el rango, niveles óptimos de entrada, para continuar a favor de la dirección alcista. En un overall bias bajista, a partir de la neutralización de máximos, podemos establecer un Fibonacci, niveles premium o zonas premium y utilizar precisamente esta información para vender o para colocar cortos o trades en corto. Fíjense cómo en esta neutralización de máximos, el precio activa órdenes de tipo buy stops y se las lleva automáticamente a stop loss. Aquí no hay discusión, no hay nada más que observar. Y es sencillo entender esto cuando vemos, ¿ok? O cuando estamos preparados para el cambio de modelo, de un modelo a otro modelo. Marquemos ahora un rango más grande. Y fíjense cómo aquí el algoritmo me deja a través de la formación de estos máximos relativamente iguales, equal highs, y luego el precio, boom, rompe justamente el máximo más alto
Aquí muchos pensarían que, oh, se está rompiendo el máximo, voy a esperar de repente un retroceso para colocar trades en compra porque el rompimiento no ha sido tan válido. Es este entendimiento retail, ¿no? Uy, el rompimiento no fue como me gustaría, mejor espero otro rompimiento. Y o bien no ingresan, o bien ingresan por desesperación, porque ven que el precio se les va a ir, porque es uno de los miedos de un retail trader, que el precio se les vaya. Neutralización de ese máximo, activación de tipo de órdenes buy stops, equal highs. El contexto está muy bonito como para colocar trades en corto. Inclusive si nosotros marcásemos un rango por dentro de este rango más grande, viéramos cómo el precio rompe máximo, buy stops, rompe mínimo, stop loss, rompe mínimo, sell stops, rompe máximo, buy stops. Y acá también tenemos equal highs. Es decir, las condiciones se van dando a los traders y es importante que nuestra atención esté justamente en los primeros movimientos, es decir, hacia dónde sale ese primer movimiento direccional que va y que rompe, ¿ok? Con el máximo o el mínimo del rango que estamos que estamos estudiando. En este caso tenemos este máximo, tenemos este mínimo. ¿Cuál es el primer movimiento? Ah, el primer movimiento es alcista. Ok, este movimiento alcista puede ir a neutralizar mínimos. Ok, perfecto. Perfecto, es justamente lo que sucede. Pero todavía tengo estos equal highs en la neutralización de este mínimo y confluencia con este bullish order block, puedo tener esa neutralización de equal highs y lo tengo. Perfecto, se neutralizan esos equal highs. Una vez neutralizados los equal highs, puede haber cambio de dirección. Perfecto. Y es justamente lo que tenemos. Reversión. Marcamos entonces este último rango. ¿Ok? Veamos qué es lo que sucede aquí haciendo un acercamiento. Nuevamente a traders, mismo procedimiento. Marcamos este último mínimo, marcamos este último máximo, que se forma a partir de este primer mínimo, ¿ok? Y fíjense lo que sucede. Primero se rompe el máximo y luego se lleva a esas órdenes de tipo buy stops a stop loss. Aquí sí hay que entender algo importante. El precio en la formación de este mínimo puede haber llegado a un bullish short block diario, puede haber llegado a un bullish short block semanal. De allí que estos movimientos puedan ser Euroswings. Que tengamos aquí un order block, ¿ok? De una hora, por ejemplo, formado en un bullish order block semanal, no quiere decir que sí o sí tenga que ser respetado en las próximas sesiones. Ahora, los bullish order blocks de este tipo, que son neutralizados en su mínimo, tampoco quiere decir que no funcionaron. Precisamente para eso es esta lección, para hablar de los reclaim order blocks. Porque si ustedes se fijan, el precio puede haber neutralizado el mínimo de este order block, pero luego va en la dirección alcista. Y si en este escenario, en este espacio, nosotros tenemos un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mayor, el precio va a continuar alcista o va a tener altas probabilidades de continuar alcista. Y este order block va a ser un reclaim block. Porque si ustedes se fijan, solo para adelantarles la esencia del concepto, cuando el precio se vuelve a introducir por dentro del rango, va a utilizar los niveles próximos que tenga a su alrededor. En este caso, aquí también hay un order block, aunque no podríamos decir eso, eh, sino hasta confirmar una neutralización por debajo de los mínimos creados por los cierres de vela, de manera clara. Ok, sino más bien también podríamos utilizar este bullish order block en sus mismos niveles, en su apertura como en su mid threshold, niveles de sensibilidad que pueden ser perfectamente utilizados. Y visualmente, esto ya lo vamos a ver con unas líneas en las próximas láminas, visualmente acá traders, ustedes van a observar cómo en esta vela alcista el precio se introduce tanto dentro del cuerpo del último order block formado como dentro del cuerpo de este bullish order block pasado. Y acá proviene la esencia de los reclaim order blocks. ¿Ok? Son bloques de órdenes que se regeneran dependiendo, esto es un tip, esto es un dato importante, dependiendo de dónde se encuentran los cierres de vela. ¿Ok? Recuerden que las mechas, son o pueden generar neutralizaciones y ya está. ¿De acuerdo? Pero sí nos va a interesar muchísimo más dónde es que se crean o dónde están los cierres de vela, ¿ok? ¿Dónde están los cuerpos de vela? Porque en base a ello los niveles van a ir cambiando su polaridad y con polaridad me refiero a su utilización tanto como resistencia o tanto como soporte.
Marcamos entonces estas zonas, ok, estas áreas que básicamente han sido neutralizadas y en donde se ha generado eficiencia, ¿de acuerdo? Haciendo un resumen, una síntesis de todo lo mencionado, tenemos neutralización de máximos y el precio va a los stop loss de esas compras. Tenemos este rango marcado. Fíjense cómo se neutraliza el máximo de ese rango. Perfecto. Y por dentro de ese rango tenemos uno más pequeño, en donde también se ha ingeniado liquidez, se ha generado eficiencia, neutralización de máximos, boom, liquidez, neutralización de mínimo, boom, liquidez. Y así es como el precio va tomando dirección, que no necesariamente quiere decir que porque me respete un nivel de un order block, aquí sube 1000 pips, ¿ok? Porque si acá yo tengo un bearish order block diario, entonces sí, el order block de una hora va a funcionar, va a ir a por neutralizar. El objetivo de los order blocks es crear neutralizaciones. El objetivo de los order blocks es crear neutralizaciones. Por lo tanto, una vez dada esa neutralización y sobre todo si es en contra del nuevo movimiento direccional, pues asumo que aquí puedo trazar mi Fibonacci de este máximo hasta este mínimo, zona premium, neutralización de máximos en confluencia, vámonos en corto. A neutralizar, tal y como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, los mínimos de la curva de compras anterior. Definamos entonces el Reclaim Block y cómo lo podríamos encontrar. En un modelo de compras, en un Market Maker Sell Model, nosotros vamos a tener principalmente la curva de compras formada. Esta curva de compras se va a ver reflejada con impulsos y retrocesos de tipo alcista, Esta va a ser entonces nuestra curva de compras. Y la curva de compras se ve, digamos, la formación de la curva de compras está propiciada por el respeto a niveles de patrocinio institucional alcista, como pueden ser, en este caso y bajo esta lección, principalmente hablemos de los order blocks de tipo bullish, Es decir, nosotros vamos a encontrar a lo largo de la curva de compras order blocks de tipo bullish y así es como se va a ir formando. Pero en cada máximo que forme el precio, tenemos también bloques de órdenes, acá traders. Estos son bearish order blocks, En cada swing high de esta curva de compras hay bearish order blocks que han sido fallidos y que de repente fueron utilizados como breakers, dependiendo del contexto, o que de repente fueron utilizados como mitigation blocks. Y esto fue lo que permitió que el precio continuara subiendo. En este escenario, nosotros hemos de marcar para reconocimiento del Reclaim Order Block precisamente esos order blocks de tipo bearish en una curva de compras, esos order blocks que han sido neutralizados, que han fallado en su intento por crear impulsos bajistas o expansiones bajistas. Vamos a ir marcando en cada swing high esos bearish order blocks, ¿de acuerdo? Una vez que se termina el swing impulsivo alcista, una vez que se termina la curva de compras porque el precio llegó a un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mayor o porque llegó a una zona premium, vamos a tener la potencial formación de una curva de ventas, que es justamente lo que hemos apreciado en el ejemplo anterior. Primero hemos tenido la curva de compras, ¿verdad? Y luego vimos la curva de ventas. Repito, primero hemos tenido la curva de compras y luego hemos visto cómo se ha formado esta curva de ventas con sus respectivas neutralizaciones, Smart Money Distribution y Smart Money Accumulation, Ahora, en esta curva de ventas actual, efectivamente el precio va a formar rangos, va a crear sus neutralizaciones. Es importante que veamos en dónde están las distribuciones, en dónde están las acumulaciones de liquidez y de órdenes, Pero como nivel referencial adicional, vamos a tener los bearish order blocks que se han formado justamente en esta curva de compras y que han fallado, Que han fallado en su intento por crear nuevas expansiones bajistas. Esto es importantísimo, acá traders, que lo tengamos en cuenta a la hora de formular setups y a la hora de buscar confluencias entre niveles, ¿de acuerdo, acá traders? En la curva de ventas, entonces, nosotros en la formación de estos swings impulsivos bajistas, vamos a ver cómo el precio llega a zonas premium, Vamos a ver cómo el precio llega de repente a bearish proportion blocks, vamos a ver
que el precio llega a un sinfín de niveles, en donde potencialmente se han de formar nuevas expansiones bajistas. Pero como confluencia hemos de tener en consideración estos bearish order blocks formados en la curva de compras, porque son precisamente estos niveles los que el precio va a ir respetando, ¿ok? ¿Se puede introducir el precio dentro de los cuerpos o dentro del rango dinámico de estos bearish breaking blocks? Sí se puede introducir dentro del rango, dentro del cuerpo, ¿ok? No necesariamente tiene que respetarlos en sus puntos o en sus precios de sensibilidad. Por lo tanto, el setup en una tendencia bajista, para el caso de los bearish breaking blocks, va a ser la utilización de la última vela de un swing impulsivo alcista anterior formado justamente en esta curva de compras. Cuando se forma la nueva curva de ventas, esos viejos overboughs fallidos sirven para recuperar órdenes. Son bloques de órdenes de regeneración y dependiendo de dónde se encuentren los cierres de vela y los cuerpos de vela, es que vamos a poder entrar en corto, en confluencia con una zona premium, en confluencia con el equilibrium de un rango, etcétera, etcétera, y también considerando el horario. Estos van a ser los niveles más próximos a ser utilizados para colocar ventas o cortos. Y si vamos al ejemplo que hemos empezado en esta presentación, nos vamos a dar cuenta de lo sencillo que es entender el funcionamiento de los bearish breaking blocks. Empezando por el swing high, ¿ok? Hacia abajo, identificando en cada swing high, en cada máximo, un bearish order block y cómo este va a servir como confluencia. Recuerden que trabajamos los leading ranges más recientes, los fractales más recientes, y si por ahí trasladamos el nivel hacia este leading range y nos queda en confluencia con un nivel óptimo de entrada para corto, nos queda dentro de repente de un fair value gap, nos queda dentro de un bearish order block, dentro de una zona de confluencia, la probabilidad de que el precio continúe expandiendo bajista es alta. Ahora, si el overall bias es bajista, ok, en estos contextos, la probabilidad de que se forme una expansión bajista incrementa, de acuerdo con traders. Entonces va a ser importante que nosotros empecemos a identificar desde el máximo los bearish order blocks. En este caso, vamos a hacer un acercamiento y lo que tenemos es justamente acá un bearish written block, ¿ok? Fíjense cómo tenemos este máximo más alto que el anterior en términos de cierres de vela y una vez que en este caso se rompe el fractal, independientemente de si existe o no market shift, no voy a tocar ese tema o no voy a colocar ese concepto debido a que no tengo otro instrumento para hacer benchmark, sino que fíjense cómo este bearish written block es utilizado, ¿ok? Para que el precio expanda bajista. Tenemos aquí primer bearish written block en utilización. Y eso es importante que lo consideremos. Si vamos, por ejemplo, a la hora a la que el precio reaccionó, es a las 3 de la mañana London Open Kilson. Y tiene todo el sentido del mundo que en horas anteriores nosotros hayamos visto, al precio expandiendo alcista, apertura de mercado, expansión alcista, pequeño retroceso, rompimiento de máximo anterior, bearish written block, bearish order block creado en neutralización como confluencia adicional, ¿no? Y luego la expansión bajista en un horario en el que esperamos que se forme en estos contextos el máximo del día. Y tenemos allí el máximo del día. Tenemos aquí, podemos marcar, en este caso, en este máximo, un bearish written block. No marco una vela de bajo cuerpo o de poco cuerpo, prefiero fusionar o prefiero unificar los cuerpos de estas dos velas, en este caso porque esta vela tiene un cuerpo un poquito más importante, ¿ok? Y estiro la línea hacia el presente. Y de aquí me doy cuenta de que ese nivel genera o crea algún tipo de reacción. Aquí tenemos esa reacción, aquí tenemos también reacción. Como les dije, el precio se puede introducir o puede superar el nivel. Esto va a depender estrictamente del rango que hayamos establecido. Si yo trazo un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, yo tengo acá un nivel óptimo de entrada. Entonces, a mí me interesa que en el caso de existir expansiones bajistas, el precio cotice precisamente por debajo, con cuerpos de vela, ¿ok? Por debajo de estos niveles. En este caso, de este otro bearish written block. Fíjense el horario en el que se crea este máximo. Tenemos una vez que el precio cotiza con cuerpos de vela por debajo del nivel, el precio regresa y cotiza allí a las 9 de la mañana, New York Session o
término de la New York Penn-Kielsen. Tenemos ahora el precio introduciéndose o rompiendo estos equal highs, ¿ok? Porque que existe el Reckoning Block no quiere decir que sí o sí el precio lo vaya a respetar. Recuerden, repito, se trabaja principalmente el Dealing Range más reciente, la zona Premium, la neutralización de máximos y el Reckoning Block es un nivel que podemos utilizar como confluencia y o como confirmación dependiendo de dónde se encuentre el precio cotizando. Si el precio se encuentra ahora con cuerpos de vela por debajo de ese nivel, entonces lo que yo espero es básicamente que si regresa, ese es mi punto de entrada y mi stop loss va a estar razonablemente encima del máximo creado en neutralización. ¿Sí se entiende la idea? Es así como entonces vamos a ir trabajando. Aquí tenemos otro bearish Reckoning Block. Tenemos el máximo, bearish Reckoning Block, es un bearish fair block, ¿ok? Estiramos la línea y lo que vamos a ver es que el precio, en este caso, para este escenario, fíjense cómo cotiza con cierres de vela por debajo del nivel, se estanca justamente en este nivel o en este precio específico y continúa cayendo, en este caso a las 9 de la noche. No, quizá no lo utilizamos como una entrada a las 9 de la noche para operar el cable, ¿ok? O libra esterlina, dólar estadounidense, pero de encontrar este contexto quizá en GJ o en libra yen japonés, libra esterlina yen japonés, quizás sí sería factible colocar una operación en corto en ese instrumento porque ese instrumento sí está activo dentro de la sesión de Asia o dentro de la Asian Kilsen. Si vamos a ver en qué momento el precio se estanca ahora en este bearish Reckoning Block de este máximo, acercamos, tenemos 8 de la mañana, New York Open Kilsen. Y fíjense, como este nivel es un nivel de referencia, el precio no tiene que regresar a un nivel óptimo de entrada, no, es un nivel de referencia. Acá se nos valida un bearish mitigation block, el precio regresa al mitigation block, expande bajista y expande bajista finalmente. Tenemos aquí otro bearish Reckoning Block actualmente siendo utilizado. Y acá tenemos o podemos marcar todos los overblocks fallidos de tipo bearish en una curva de compras para entender la referencia que existe, ¿ok? Acá tenemos el bearish Reckoning Block, estiramos la línea, reacción aquí hacia una neutralización. Los overblocks se utilizan siempre hacia una neutralización de acuerdo a traders. Así es como entonces vamos a hacerlo. Que tenemos aquí neutralización del máximo anterior, llegada al bearish Reckoning Block, 4 de la mañana, London Open Kilsen, perfecto, eso es excelente. Así es como en este caso para la operativa en un Sell Model Market Maker, vamos a ir utilizando los bearish order blocks fallidos en una curva de compras. ¿Cómo lo utilizaríamos en un Market Maker by Model o en un modelo de compras de creador de mercado, de hacedor de mercado? En este caso, nosotros vamos a tener principalmente una curva de ventas, ¿de acuerdo? Esta curva de ventas, para que la curva de ventas se forme, ¿ok? El precio va a ir respetando bearish order blocks, ¿ok? Es a partir de estos niveles de patrocinio institucional que se va formando esta curva de ventas con sus máximos y sus mínimos, sus máximos y sus mínimos. No voy a decir máximos o mínimos cada vez más bajos, porque dentro de la curva de ventas a veces hay máximos más altos que los anteriores y el precio continúa cayendo y entendemos que estos máximos más altos forman parte del proceso de distribución del Smart Money. ¿Ok? Distribución de órdenes de tipo buy stops, se activa, se genera liquidez, se genera eficiencia y vámonos a los stop loss de esas compras. Es importante que anticipemos el nivel de patrocinio institucional por debajo, ¿ok? De donde se encuentra el precio para anticipar la culminación del movimiento, que es importantísimo para traders. Ahora bien, una vez que culmine el movimiento, lo que vamos a hacer entonces es marcar los bullish short blocks que han fallado en su intento por crear expansiones alcistas. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos nuevamente a marcar bullish short blocks, bullish short blocks, bullish short blocks, con el fin de que, cuando se forme la curva de compras, ¿de acuerdo? En esta curva de compras, claro, el precio va a crear bullish short blocks, se va a basar en ellos dentro de esta misma curva de compras para crear las expansiones alcistas. Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, los
Bullish order blocks fallidos en la curva de ventas anterior también me van a servir como un nivel de patrocinio para buscar algún tipo de confluencia en alguna zona de discount y de esa manera ir a favor de trades en compra. En cada uno de estos bullish order blocks yo voy a ver una reacción siempre y cuando esta zona esté bien marcada. El setup en tendencias alcistas, para el caso de los bullish reclaim blocks, va a estar justamente en las últimas velas del swing impulsivo bajista anterior formado en la curva de ventas. ¿Ok? Cuando se forma la nueva curva de compras, esos viejos bloques de órdenes fallidos de tipo bullish sirven para recuperar las órdenes y son los niveles más próximos a ser utilizados para colocar largos o compras. Y vamos a estudiar este contexto, ¿ok? A gráfico en vivo. Vamos a cambiar de pantalla. Excelente. Hemos cambiado de pantalla. Vamos a estudiar este contexto en un gráfico en vivo. Esto lo pueden hacer, repito, en cualquier temporalidad. Es importante que tengan en consideración los niveles de temporalidad mayor. Vamos a tratar de hacer un análisis implementando este nuevo concepto, que es el concepto de los reclaim blocks. Para esto he preparado yo la plantilla, ¿ok? Precisamente con estos rangos específicos que hay que estudiar. Fíjense entonces, empezamos desde un máximo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es operar el buy model, market maker, ¿ok? Y utilizar aquellos bullish reclaim blocks del pasado, ¿ok? En este caso tengo principalmente este mínimo y este máximo. Y fíjense cómo en un sell model, la neutralización de máximos propicia movimientos bajistas. Se neutraliza un máximo y el precio, boom, sell side liquidity void, relleno del sell side liquidity void, bullish order block y ahora se forma un mínimo y se forma un máximo. Oh, interesante, ¿verdad? ¿Qué sucede luego? El precio llega al bullish order block, pequeño retroceso, acá hay un bearish order block, neutralización del mínimo anterior. En un gráfico de líneas esto es claro. Tenemos equal highs y ahora el precio, boom. Fíjense cómo acá se acumulan órdenes de tipo sell stops. A eso se refiere el concepto, acumulación de órdenes de tipo sell stops y en neutralización de máximos, distribución de órdenes de tipo buy stop. El precio neutraliza el máximo anterior, se crea un order block relevante, el precio crea primer swing impulsivo bajista. Acá en una neutralización es cuando consideramos nosotros reseteo, okay, del ciclo de entrega de precio, expansión, retroceso, rejection block, expansión, mínimo, máximo, se rompe el mínimo anterior, smart money, accumulation, ¿ok? Y tenemos boom, la salida, ¿ok? De stop loss de esas órdenes de tipo sell stop. Fíjense que aquí la neutralización no es de una cantidad de pips sumamente grande, pero es importante que y apenas el precio neutraliza el mínimo anterior, boom, que observemos eso. Y ahora que se neutraliza el máximo anterior, sí podríamos entrar en algún trade en corto. Tenemos neutralización de máximos, expansión bajista, retroceso, rejection block y expansión nuevamente bajista, que es lo que propicia la formación del sell model market maker. Ahora marcamos este mínimo, marcamos este máximo como puntos referenciales. Se rompe el mínimo del rango, hay stop loss por encima de los máximos más cercanos, aquí, boom, a stop loss. El precio vuelve a caer, tenemos vela envolvente, ¿ok? Muchos creerían que en esta vela envolvente, el precio va a continuar cayendo, ¿no? Es lo que piensan. Y vuelve a subir el precio. Se nos forma entonces este máximo, este mínimo ahora, se neutraliza el máximo de traders. Dentro de este rango, aquí el precio está en premium. Cierres de vela por encima del máximo anterior. Si se fijan, siempre colocamos la línea. ¡Bum! ¿Listo? Volvemos al gráfico de velas. Neutralización del máximo anterior, expansión bajista. Vacío de liquidez acá traders, low resistance liquidity run. No hay obstáculos. Se forma el mínimo. Hay que ver en temporalidad mayor dónde está este mínimo para entender qué es lo que impulsa el precio hacia este pequeño retroceso.
Puede ser un nivel de patrocinio, una figura completa, una media figura. Hay que entender qué es lo que pasa en este mínimo. Se forma el mínimo, se crea mínimo, máximo, retroceso al bullish order block. Y acá podríamos, o se puede acá traders, operar un movimiento alcista en busca del relleno de este vacío de liquidez principalmente. Porque imagínense que esta sea la apertura de un bullish order block. Tengo aquí el buy side liquidity void, se rellena buy side liquidity void y luego el precio cae al min threshold de un bullish order block diario. ¿Por qué? Porque ya se está cubriendo esta zona de buy side liquidity. Yo debería, si es que pretendo mantener una operación colocada en este mínimo, yo debería haber salido en parciales con el fin de proteger mi orden y en el caso de que el precio retorne a mi punto de entrada o caiga por debajo del mínimo actual o mínimo más reciente, yo entender que, ok, seguimos cotizando dentro de un bullish order block diario, dentro de un bullish order block semanal, y por lo tanto voy a esperar formación de swing low en esta neutralización de este mínimo. Se genera precisamente esa neutralización y luego que tenemos mínimo, máximo, retroceso, tenemos order block, propulsion block, expansión alcista. Mínimo, máximo, máximo, mínimo. El precio cotiza por dentro de este rango, sale en dirección bajista, rellena el sell side liquidity void, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, fair value gap, expansión alcista, pequeño retroceso. Esta vela bajista constituye un order block también. Y fíjense cómo el precio cotiza por dentro de ese rango y sale expulsado hacia el alza, ¿no? En el rompimiento de este mínimo, muchos creerían, oh, el precio va a continuar bajista, hay velas con fuerza, hay que mantener la orden, hay que colocar el stop loss aquí encima, hay que colocar o proteger la orden y luego el precio se les va hacia arriba. Aquí es cuando se pasa de un modelo a otro modelo con el fin de que de tomar la liquidez que reside por encima de los máximos de la curva de ventas anterior, ¿ok? Y luego de tomar esa liquidez que existe por encima de los máximos de la curva de ventas anterior, el precio continúa expandiendo bajista. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente, en un Buy Model Market Maker vamos a observar distribuciones de tipo Smart Money, distribuciones de órdenes, distribuciones de liquidez, neutralización del máximo anterior a stop loss, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, o simple y sencillamente podríamos hacer esto, traders. Podríamos marcar este mínimo y ese máximo, ¿ok? Igual tenemos nivel óptimo de entrada. Recuerden que yo les he enseñado, ¿ok? En las primeras lecciones, este tipo de marcaje o anclaje con Fibonacci, con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. No necesariamente actualizamos los rangos, sino más bien entendemos que si acá se está distribuyendo órdenes, el precio tiene que caer al equilibrium o tiene que caer a discount. Y fíjense lo interesante de esto, que es que el precio expande alcista, retroceso al equilibrium y nuevamente otra expansión alcista. Entonces aquí el trazo de esta forma, por ejemplo, hablando de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? El anclaje de esta herramienta no es un anclaje aleatorio. Que llegue acá a un 50% tiene todo el sentido del mundo, porque como les he comentado, el precio se mueve de premium to discount, de discount a premium, de premium a equilibrium, de equilibrium a premium. Esa es la razón por la que entonces se comprende por qué el precio respeta estos niveles implícitos. Muchos no entenderían hoy por qué el precio llegó acá, por qué se formó ese mínimo allí. Bueno, mi nivel implícito era el 50% de este rango reciente. Neutralizado el máximo anterior, Smart Money Distribution, Stop Loss, boom, Stop Loss, Discount, Bull Short Block, expansión alcista, retroceso, Equilibrium, nueva expansión alcista. Tenemos ahora este máximo, tenemos este mínimo, neutralización de ese máximo, Bearish Short Block formado en ese máximo, ¿ok? El precio rompe con cierre de velas este mínimo, retroceso, rejection block, el precio supera con vela, con mecha, ¿ok? Esto puede variar de broker a broker, pero fíjense los cierres de vela. Están por debajo del cierre anterior. Y de repente
De repente podríamos validar esto con algún instrumento de referencia, haciendo un benchmark. Fíjense, estamos en dólar estadounidense, franco suizo. Lo podemos hacer con el mismo DXY. En el DXY este máximo puede ser más alto. Estoy hablando en un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, en términos hipotéticos. Pero si en el DXY este máximo es más alto, en el DXY hay Smart Money Distribution y acá el precio ya no va a neutralizar este máximo, se va a caer. Es lo que finalmente termina sucediendo. Tenemos esta expansión bajista, una reacción bearish mitigation block, porque este máximo no es más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Y continúa el precio expandiendo bajista y el modelo cambia. El precio se va a mover de modelo a modelo, de modelo a modelo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la influencia de los bullish Oricon blocks dentro de esta curva de compras? He marcado uno principalmente, pero les voy a mandar esta imagen para que ustedes hagan una tarea y la envíen a los grupos privados de mentoría, ¿ok? Envíenlo en definitiva a los grupos privados de mentoría para que todos lo vean, ¿ok? Y de repente, si es que no han mirado o no han observado un nivel, ¿ok? Les sirva de retroalimentación. Pero principalmente tenemos aquí un order block fallido, no ha soportado el precio, se ha formado la curva de ventas, pero luego en el futuro el precio tiende a utilizar esa zona. Son niveles visuales que hemos de utilizar de manera adicional para validar, ¿ok? Una entrada. ¿Qué les mencionaba yo? Para el caso de buy model, neutralizaciones de mínimos, discount, OTES, ¿ok? Un bullish order block, un fair value gap, el relleno de un vacío de liquidez y adicionalmente nuestro bullish reclaim block formado en una curva de compras o de ventas. Colóquenlo en el chat. ¿En dónde se forman los bullish reclaim blocks? Muy bien, Diego, excelente. ¿Y en dónde se forman los bearish reclaim blocks? Muy bien, Marcela. Muy bien, Javier. Muy bien, Diego. Si, por ejemplo, ojo, así como lo hicimos en el ejemplo del Sell Model Market Maker, en el Sell Model Market Maker lo que hacíamos es utilizar los bearish order blocks fallidos. ¿Ok? En el Sell Model utilizábamos los bearish order blocks fallidos que se han formado en la curva de compras anterior para operar precisamente el Sell Model. En un Buy Model Market Maker utilizamos los bullish order blocks fallidos en una curva de ventas anterior. A ver, yo sé que decirlo los puede confundir, pero quiero saber si es que se entiende con solo decirlo. Y practíquenlo ustedes también. Si se les hace sencillo decirlo, reconocerlo es mucho más sencillo. Quisiera saber, colóquenme un 5 en el chat, si se ha entendido. Si se entendió lo que dije, excelente, excelente. Vamos a ver este ejemplo. Voy a repetirlo, ¿de acuerdo? Para operar un Sell Model Market Maker, utilizamos los bearish order blocks formados en una curva de compras anterior. Bearish order blocks formados en una curva de compras anterior, que dicho sea de paso, han sido fallidos. Para operar un Buy Model Market Maker, utilizamos los bullish order blocks fallidos de una curva de ventas anterior. ¿De acuerdo? Una curva de ventas anterior, bullish order blocks fallidos. ¿Dónde se encuentran? A ver, ¿dónde se encuentran los bearish order blocks, ok, en una curva de compras? ¿Dónde vamos a ver bearish order blocks en una curva de compras? La respuesta más básica. Perfecto, perfecto, Diego, en máximos, ¿ok? Otra forma de decir máximo, dos palabras, swing high. Muy bien, Osmar, muy bien, Diego. ¿Dónde vamos a encontrar bullish order blocks en una curva de ventas?
que claro, son fallidos en los swing lows. Lo contrario, excelente, Diego. Justamente eh, esto lo que permite, estas consultas, estas preguntas que les hago, permiten que ustedes se vayan familiarizando con la definición y les sea sencillo hablarlo, ¿ok? Hablarlo como si estuvieran diciendo el abecedario, vámonos, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar los mínimos, tomo los mínimos, 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 y voy estirando líneas, ¿ok? Para entender cómo es que el precio, en este caso, vela con cuerpo, vela con un cuerpo más bajo, prefiero tomar o fusionar dos velas. En este caso, acá tengo un order block, estiro. Acá tengo un order block, estiro. Si logran ver visualmente, valga la redundancia, ¿no? Si logran observar, ¿ok? ¿Cómo es que el precio tiende a respetar estos niveles implícitos que estiramos del pasado? Si lo logran ver, colóquenme un 5 en el chat si es positivo. Perfecto. Este ejemplo, este mismo ejemplo, se los voy a enviar entonces al grupo privado de mentoría y les voy a enviar dos ejemplos más para que ustedes coloquen una línea, lo pueden hacer en Paint, lo pueden imprimir y colocar con una regla, ¿ok? Y lo van a enviar para hacer una retroalimentación, ¿de acuerdo? Voy a dejar la presentación hasta aquí, esperando que la información que les he proporcionado en esta lección haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al WhatsApp, con gusto les respondo. Nos vemos en la lección número 6 del cuarto mes de mentoría anual de Catrade.